Suma de más de dos vectores angulares o concurrentes. En esta segunda parte vamos a hacerlo por el método analítico. Teníamos el ejercicio anterior donde habían 4 vectores y nos pedían determinar la fuerza resultante y el ángulo respecto al eje horizontal. Bien, trazamos esos vectores utilizando nuestra escala 1 a 1. 1 centímetro es igual a 1 newtons. Tenemos ahí nuestros 4 vectores. Los puse en diferentes colores. Y recordemos, las y positivas se encuentran en la parte superior, las y negativas en la parte inferior, las x positivas en nuestro lado derecho y las x negativas en nuestro lado izquierdo. Eso deben de tenerlo muy en cuenta porque vamos a descomponer los vectores. Bien, vamos a ir analizando cada uno de los vectores. El vector 1, que se encuentra en esta parte, su única descomposición es en el eje de las y, solo se encuentra en el eje de las y, no tiene ninguna otra descomposición en el eje de las x. Pero nos vamos a nuestro vector 2 y observamos que tiene un ángulo. Entonces, aquellos que tengan un ángulo de inclinación, entonces van a tener una descomposición en el eje de las x y en el eje de las y. Y bueno, ¿cómo vamos a ir descomponiéndolo? Simplemente trazamos su línea paralela a esa descomposición y tendríamos nuestro vector en el eje de las x. Sería nuestra F2X. Voy a utilizar el mismo color para que puedan identificarlo fácilmente. Y está en el eje de las x positivas. Hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos a trazar el otro vector. Su descomposición estaría en el eje de las y. Trazamos el vector. Nos quedaría de esta forma. Y tendríamos nuestra F2 descompuesta en el eje de las y se encuentra en las positivas. Ahora vamos con el vector 3, vamos a analizarlo. El vector 3 no tiene ningún ángulo de inclinación, por lo tanto solo se encuentra en el eje de las x. Vamos a ponerlo como F3X, es igual a 4 newtons. ¿Sí? Solo se encuentra en el eje de las x. Y nuestra fuerza 4, la que tenemos aquí de color morado, sí tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto, hay una descomposición en el eje de las x. Nos quedaría ese vector descompuesto de esta forma. Muy importante trazar la punta de la flecha del vector. Y tenemos nuestra F4 en X. Está en el lado de las X negativas, por lo tanto es menos F4X. Y ahora trazamos esa descomposición en el eje de las Y. Trazamos el vector y ahí tendríamos nuestra F4 en las y se encuentra en las y negativas, por lo tanto le pongo el signo menos. Y ahí tengo su descomposición de todos los vectores. Recuerden, utilicé color por color para que identifiquen cada uno de los vectores. Ahora vamos a hacer la parte de las operaciones. Bien, y decíamos que el vector 1 solo se encuentra en el eje de las y tiene una magnitud de 2.5. Por lo tanto, vamos a ir escribiéndolo. De igual forma voy a ir usando colores para que vayan asociando cada uno de los vectores. La F2 sí tiene dos descomposiciones.
en el eje de las X y en el eje de las Y. Bien, para descomponer en el eje de las X y en el eje de las Y debemos de recordar las funciones trigonométricas. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a descomponer a la F2 respecto a este ángulo de 25 grados. Por lo tanto, vamos a ir despejando cada uno de ellos. Vamos a usar el color amarillo. Sería seno de 25 grados es igual a cateto opuesto. La cara opuesta a este ángulo, ¿cuál es? Pues es esta cara que tenemos acá. Y esa cara que tenemos ahí es la F2Y. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues es la F2, que equivale a 3 newtons. Quien finalmente sería nuestra F2. Bien, vamos a despejarlo, por lo tanto, F2 en Y, nos quedaría F2 por seno de 25. Para el caso del eje de las X, haríamos el mismo procedimiento, la cara adyacente es la F2X, y nos quedaría F2X es igual a F2 coseno de 25. Muy bien, para el caso de la F4 es este ángulo de 40 grados. La cara opuesta sería esta, que representa a la menos F4Y. Por lo tanto, nos quedaría menos F4Y es igual a F4 seno de 40 grados. Y la cara adyacente sería la que tenemos acá, que representa a la menos F4X. Por lo tanto, nos quedaría F4 coseno de 40 grados. Negativos en el eje de las X. Muy importante tener en cuenta eso. Si tienes dudas sobre las identidades trigonométricas, te recomiendo ver los videos anteriores para que puedas comprenderlo un poquito mejor. Bien, ordenando entonces nos queda F2 en X por coseno de 25, nos da la descomposición en el eje de las X, la F2 seno de 25 nos da la descomposición en el eje de las Y. Sustituyendo valores nos quedaría de esta forma. Ahora vamos con nuestra calculadora y escribimos 3 por coseno de 25 es igual a 2.7189. Vamos a agarrar 4 decimales. Recuerden la unidad, newtons. Ahora vamos con la de seno, sería 3 seno de 25 y eso nos da 1.2678. Bien, ya tenemos la descomposición en el eje de las X y Y de la F2. Vamos a evaluar nuestra F3. La F3, como observamos, nada más lo tenemos en el eje de las X y equivale a 4 newtons. ¿Sí? Observamos que nada más se encuentra en el eje de las X y equivale a 4 newtons. Ahora vamos con la F4, esa sí tiene una descomposición, ya lo vimos anteriormente, vamos a ir colocando entonces cómo nos queda. Y bien, recordamos entonces, la F4 nos quedaría de esta forma, su descomposición en X y en Y, recordamos que están en los ejes negativos, tanto en X como en Y, sustituimos valores. Recordamos que F4 vale 2 newtons. Vámonos con la calculadora y escribimos 2 coseno de 40 y eso nos da 1.5320. Y ahora nos vamos para el eje de las Y. Escribimos 2 seno de
40 y eso nos da 1.2855. Recuerda que esos resultados van a ser de signo negativos, Ten en cuenta eso. Bien, nuestro siguiente paso es hacer la sumatoria de todas las fuerzas en X. Esa va a ser nuestra resultante en el eje de las X. Observamos cuáles vectores están en el eje de las X. Tenemos a la F2X, la F3 en X y la F4 en X. Bien, la fórmula nos quedaría de esta forma. Nuestra Rx sería F2 en X, F3 en X, más menos F4 en X. Sustituimos valores, nos queda 2.7189 más 4 menos 1.5320, eso es igual a 5.1869 newtons. Ya tenemos nuestra resultante en el eje de las X, ahora vamos a sacar nuestra resultante en el eje de las Y. Y observamos qué fuerzas se encuentran en el eje de las Y. La F1, la F2Y y la F4Y. Bien, entonces hacemos el mismo procedimiento, nos quedaría de la siguiente forma. Nos queda F1 más F2Y más menos F4Y. Haciendo la sustitución nos queda de la siguiente forma. Bien, haciendo la sustitución nos queda de esa forma. Hacemos nuestra operación en la calculadora y nos queda que es igual a 2.4823 newtons. Y listo, ya tenemos la descomposición en el eje de las Y. Finalmente, para determinar nuestra FR, utilizamos el teorema de Pitágoras. Bien, utilizando el teorema de Pitágoras, sería FR es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Sustituyendo, nos queda de la siguiente forma. Bien, utilizamos nuestra calculadora. Anotamos raíz cuadrada, abrimos doble paréntesis y escribimos 5.1869 elevado al cuadrado, cerramos el primer paréntesis, más, abrimos otro paréntesis, 2.4823 elevado al cuadrado, cerramos dos veces el paréntesis y eso nos da 5.7502. ¿Qué unidades? Newtons. Para determinar el ángulo utilizamos la función tangente, que recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyendo, pues la cara opuesta al ángulo alfa es Ry y la cara adyacente al ángulo alfa es la Rx. Despejando el ángulo nos queda tangente inverso de Ry sobre Rx. Sustituyendo, bien, utilizamos nuestra calculadora, presionamos Shift, tangente para sacar el tangente inverso y escribimos 2.4823 entre 5.1869 y cerramos paréntesis. Eso nos da 25.57 grados. Y listo, con ella tendríamos nuestra resultante y nuestro ángulo.